Hola hermanos, buenos días. Qué gusto me da saludarles nuevamente. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios y le damos gracias a Dios por este nuevo día que nos está dando. Un día de mucho sol. Así que les invito por este medio a que estudiemos la lección del día de hoy y de todos los días de la semana, como lo vimos en la introducción de ayer. La lección de esta semana lleva por título Victoria en el desierto, y hoy vamos a ver esta parte que se titula Emmanuel al rescate. Vamos, antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios, vamos a elevar una oración. Oremos. Te agradecemos, querido Padre, en esta hora por que tú nos das la vida y porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Sé con nosotros, Señor, guíanos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Emmanuel al rescate es el título de la lección de hoy. Y dice San Mateo 1:20 al 23. Pensando él en esto, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Jesús vino a esta tierra, y este es uno de los versículos que ejemplifica o nos explica sobre la obra de Dios en esta tierra. En el versículo 23 dice que Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿A qué vino Dios a estar con nosotros? ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es la importancia del nombre dado a Jesús? Del nombre dado a Jesús, Emmanuel. ¿Qué significa? En esta parte de la lección lo vamos a estudiar, vamos a analizar qué significa, cuál fue el objetivo de Dios, con qué fin nuestro Dios se hizo hombre, con qué fin tomó la naturaleza humana. ¿Por qué vino Jesús a esta tierra para estar con nosotros? ¿Qué piensa usted? Primero, dice nuestra lección, vino a restaurar el dominio que Adán había perdido. Lo vuelvo a repetir, vino a restaurar el dominio que Adán había perdido. Nosotros sabemos que cuando Dios creó todo y posteriormente el último día de la creación, el sexto día, hizo a Adán, dice la Biblia que Dios lo puso sobre todas las cosas y le dio señorío sobre lo creado. Le dijo que debía de juzgar, debía de sojuzgar, debía de gobernar. Y una de las primeras actividades, de la primera misión que le dio Dios a Adán, fue que le debía de poner nombre a todos los animales. Dios le dio el dominio, él debía de gobernar, pero cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, cuando Satanás los hizo caer, entonces ellos se convirtieron en siervos de Satanás, y Satanás fue el que tomó el dominio de este mundo. Por lo tanto, ahora una de las cosas que Jesús vino a hacer es para restaurar el dominio que Adán había perdido, para quitarle el dominio a Satanás. Y de manera
dice aquí en la lección que captamos una vislumbre del aspecto real de Jesús, una vislumbre de ese dominio que fue que Adán perdió. Y nos lo presenta la lección haciéndonos ver de cuando Jesús inspiró a las multitudes. Dice aquí la lección que como a 5,000 que quisieron coronarlo rey. Y cuando los niños le cantaron Hosana, dice que ese canto de Hosana era una forma era una alabanza dirigida a alguien que salvaría a la gente de sus enemigos. Esto nos hace recordar lo que tenían en mente los judíos. Ellos pensaban que Jesús estaba ahí, que el Mesías vendría para salvarlo del yugo de los romanos. Mas sin embargo, recordemos que Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. El objetivo de Jesús era estar en esta tierra y venir como Mesías sufriente, no como un Mesías reinante que derrotaría a los romanos de su poder y les daría autoridad y dominio a los israelitas. No, el objetivo de Jesús no era ese, era otro. Vemos también el dominio que Jesús tenía sobre su creación humana. Lo que a Jesús más le embargaba su sentimiento, más lo ponía triste, era ver la condición de la humanidad, ver sufrir a las personas. Por eso dice que él no solamente enseñaba, sino que él también predicaba y sanaba toda dolencia y toda enfermedad en el pueblo. Él se le quebrantaba su corazón cuando veía a alguien sufrir, y él dedicó su vida y su ministerio a restaurar a hombres que eran quebrantados por el pecado, y les dio nuevamente la capacidad de ser seres integrales. Por ejemplo, aquí la lección nos menciona el hombre que nació ciego y Jesús lo restauró. También nos menciona la mujer que tuvo hemorragias por 12 años. Nosotros recordamos ese incidente cuando esta mujer, viendo que había muchas personas con Jesús, se conformó con solo tocar su manto. Y cuando tocó su manto, ella sintió que su ser, su persona, había sido restaurada. También nos hace recordar la lección cuando Jesús calmó la tempestad. El viento y el mar estaban azotando a la embarcación donde él iba, y mientras estaba él dormido sucedió esto, y dice que los discípulos fueron a despertarlo y les dijo Jesús: ¿por qué tenéis miedo? ¿No tenéis fe? Y al instante dice que Jesús le habló al mar y al viento, le obedecieron y hubo grande bonanza. Los discípulos se sorprendieron y dijeron: bueno, ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? También Jesús vino para traer juicio y destruir las obras de el diablo. Dice en San Juan 9:39, la última parte dice que dijo Jesús: yo he venido para traer juicio. Yo he venido para traer juicio. Y en San Juan 3:8 dice que el que practica pecado es de el diablo. Para esto, dijo él, vino el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y aquí la lección nos explica
ese hecho, ese caso nos dice que a veces vemos y nos preguntamos, siempre, de hecho, la mayoría, yo creo que se hace esta interrogante, ¿por qué el mal prospera? ¿Por qué la injusticia está a la orden de el día? Y pero Jesús vino precisamente para eso. Es necesario que el mal, que la injusticia prospere para que el universo entero se dé cuenta de la magnitud del pecado y de que Satanás no tenía razón cuando se rebeló en el cielo contra Dios. Es necesario que eso llegue a su culminación, que el mal madure, para que Jesús, al final del tiempo, viendo todo el universo, lo desastroso que es el pecado, Jesús desarraigue todo y sea vindicado su nombre. Pero pero cuando Jesús vino a la tierra, la fuerza del mal, los mismos demonios lo reconocieron. Por ejemplo, ahorita puedo estar recordando lo de cuando Jesús sanó al endemoniado gadareno. Cuando Jesús sanó al endemoniado, el demonio le dijo: ¿qué tienes con nosotros, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y cuando Jesús le preguntó cuántos son, él dijo: ¿Cómo te llamas? Le respondieron: me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces ahí vemos, vemos que los mismos demonios, las mismas fuerzas del mal, reconocieron la autoridad que Jesús tenía sobre ellos. En otra ocasión, también otro demonio le preguntó: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Y le dijo: yo sé quién eres, el Santo de Dios. Eso lo podemos nosotros leer en San Mateo 1:24. Al estudiar estos versículos nos damos cuenta que nos da una vislumbre de que Jesús vino a destruir las obras de el diablo. Dios vino para dar paz y para dar salud mental a las personas, para restaurar la salud mental y la salud física también. Así que de esta manera, entonces, estudiamos el segundo punto de esta lección. Vino no solo a traer juicio, sino que también vino a destruir las obras del diablo. Y esas obras del diablo las va a destruir por completo cuando Él venga por segunda vez. Los seres humanos que lo hayan aceptado como su Salvador, y hayan hecho su voluntad, van a ser restaurados a la imagen edénica, y todo lo demás juntamente con Satanás van a ser destruidos. El tercer punto que presenta la lección dice que Jesús vino al mundo para salvar y a buscar a los perdidos. Y en una forma bien clara, eso lo leemos en San Lucas 19:10, que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y no solamente vino a eso, sino que dice que también vino para quitarles sus pecados. Y eso lo leemos en San Juan 1:29. En San Juan 1:29 es cuando se presenta la escena de cuando Jesús fue bautizado. Dice ahí: y al siguiente día vio Juan a Jesús que venía hacia él, y señalándolo, estaba la multitud ahí, lo señaló Juan, y él dijo: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Fue hecho uno con nosotros, dice la lección, para poder ser nuestro fiel sumo sacerdote y restaurarnos para Dios. Tratar con el pecado, salvar a los humanos del pecado, darles gracia, perdón, justificación y glorificación. Todo esto fue el propósito del único pacto desde el principio, ahora cumplido en Cristo Jesús. Así que vino a darnos gracia, a darnos perdón, a darnos justificación y glorificación. Vemos todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. A eso vino. A eso vino. Ahora de nosotros depende que esto se cumpla en tu vida y se cumpla en la mía. Finalmente Jesús vino a mostrarnos cómo es Dios. Vino a mostrar el verdadero carácter de su Padre. En esta ocasión, y que aquí nos presenta la lección, fue cuando Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Dios es amor. Y Jesús vino a mostrarnos el verdadero carácter de Dios. Y lo demostró. La mayor forma de demostrarnos el amor tan grande que Dios nos tiene fue cuando Él ofrendó su vida en la cruz del Calvario para tu salvación y para mi salvación, y para poder restaurarnos por completo. Así que hemos visto todo esto que Jesús hizo por nosotros y lo que significa el nombre Emmanuel dado a Él. Entonces, ante esto, ante estas razones que hemos visto, lo que hemos estudiado, dice la última parte de la lección que de qué forma esto puede y debe fortalecer nuestra vida mientras esperamos la venida de Cristo y al caminar con Dios. ¿De qué manera debe fortalecer? Yo creo que cada uno de nosotros debemos entender estas maravillosas obras o actos que Dios hizo para con nosotros, de que vino para restaurar el dominio que Adán perdió, que vino para traer juicio y destruir las obras del diablo, que vino al mundo para buscar y a salvar lo que se había perdido, que entre ellos estabas tú y estoy yo, y finalmente que vino para mostrarnos el verdadero carácter de Dios. Ante todo esta vislumbre, todo esto que hemos estudiado, nos debe de motivar. Nos debe de motivar para que día con día nos preparemos nuestra vida mientras esperamos la segunda venida de Cristo, y que al relacionarnos con los demás también le mostremos el amor de Dios, y que nuestro caminar con Dios sea un caminar cercano a Él. Y esto lo podemos lograr, lo podemos hacer mediante la oración y mediante el estudio diario de la palabra de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, vino al rescate. Te rescató a ti y me rescató a mí. Lo que tenemos que hacer es aceptar ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Bien, hemos estudiado una linda lección. Espero que tengan un hermoso día y que el Señor les bendiga. Vamos a tener una oración para terminar. Querido Padre, te damos gracias porque mediante la lección de hoy, Señor, nos has enseñado sobre esa gran obra que tú has hecho para con nosotros. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada uno, Señor, de los que oigan este video, tú seas con ellos,
y que juntos, Señor, siempre podamos estudiar y podamos prepararnos, Señor, para estar contigo por toda la eternidad cuando vengas por segunda vez. Cuídanos en este día, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.